En primer lugar, ya, las disculpas de caso porque nos hemos demorado, porque es un capítulo un poco extenso. Ya, la tribuna norte le va a hacer control de la hora. Vamos a demorarnos 15 minutos, un poco. Existen tres tipos de vías motoras que se conectan con las áreas anteriores de la médula espinal. La piramidal, la extrapiramidal, la secuencia de los jóvenes, no se hagan problemas. Cuando hablamos de vía piramidal estamos hablando de movimiento, de fuerza. La vía extrapiramidal es de la rigidez de los movimientos extra, digamos, voluntarios y el sistema nervioso de equilibrio. Lo importante en esta clase es la vía piramidal. Los movimientos voluntarios se generan en la corteza motora del cerebro. Las fibras motoras de los tractos córtico-espinales viajan hasta la región más baja del bulbo raquídeo, donde la mayoría de las fibras, el 90%, se cruza hacia el lado contrario. No voy a comentar esto porque saben que la defusación a nivel del bulbo. Y continúan hacia abajo los tractos córtico-espinales laterales hasta hacer sinapsis con células del ala anterior con neuronas intermedias. Esta neurona está denominada primera neurona. Ven acá, la corteza motora, bajan los axis y a nivel, ¿no es cierto?, del bulbo se decusan. Ello explica las lesiones contralaterales. La vía piramidal ayuda a mantener el tono, a controlar los movimientos del cuerpo, especialmente los movimientos automáticos como caminar. Y el cerebelo recibe información sensorial y motora y coordina la actividad muscular. Mantiene el equilibrio y ayuda a controlar la música. Sabemos que el daño neurológico puede ser por diversos factores: alteraciones en el desarrollo, traumatismos, neoplasias, trastornos hipóxicos o vasculares, infecciosos, inflamatorios, degenerativos, tóxicos o mixtos. Acá vemos lo más frecuente que vamos a ver como médicos generales son los daños vasculares, pero también una hemiplegia puede ser por un ACV, puede ser por un tumor, puede ser por un absceso. Y una paresia puede ser por un daño medular, ¿no?, por un cuadro de metástasis, etc. Aquí hay que prestar atención al síndrome motor. En el síndrome motor hay una lesión del sistema motor. Puede haber daño en la neurona motora superior, ¿no?, que está a nivel de corteza, cápsula interna, tronco cerebral. Esta es la primera neurona. Desde la corteza baja, se decusa y luego llega a la médula. De la médula va a salir la llamada segunda neurona, ¿no es cierto? En el síndrome de la neurona motora inferior o neurógena periférica, la lesión puede estar en el asa anterior, cabeza anterior o nervio periférico. Cuando hablamos de un síndrome motor, jóvenes, debemos tener en cuenta lesión de la primera neurona. ¿Desde dónde va la primera neurona? Desde la corteza hasta la médula, decusándose a nivel de la protuberancia. ¿Desde dónde va la segunda neurona? Desde el asa anterior de la médula hacia la placa neuronal. ¿Está clarísimo eso? Y después puede haber también un síndrome motor por daño de la neurona primera o superior, segunda neurona o inferior, o también en la unión neuromuscular o en el músculo. Vamos a explicar, ¿ya? Se puede afectar la primera neurona o neurona central, que va desde la corteza hasta la médula, decusándose a nivel de la protuberancia. Puede haber daño de la segunda neurona o neurona periférica, que va de la médula hacia la placa neuronal, pero puede haber también un síndrome motor, puede haber una parálisis, puede haber una paresia, cuando hay daño de la placa neuromuscular o del músculo esquelético. Cuando hablamos de síndrome motor, la manifestación semiológica va a ser la parálisis. Hablamos parálisis cuando no hay movimiento. Parece cuando hay una disminución de la fuerza, es decir, puede haber una paresia de 25%, de un 50%, de un 75% o del 100%.
Falta total de movilidad voluntaria de un sector cerebral de parálisis. Cuando es de mitad del cuerpo, hemiplegia. Cuando es de un miembro, monoplegia. Cuando son de dos miembros simétricos, tetraplegia. Y cuando hay de los cuatro miembros, tetraplegia o cuádriplegia. Puede producirse daño motor, parálisis, cuando hay lesión de primera neurona, un accidente cerebrovascular, un daño supratentorial, un tumor que puede producir una lesión de primera neurona. Y tu parálisis va a ser homo o contralateral. Va a ser contralateral. La lesión de la segunda neurona generalmente nos va a dar una parálisis de tipo homolateral o contralateral. Homolateral. Si mi asta de la médula derecha se daña, la paresia de mi miembro inferior va a ser de qué lado? Derecho, es homolateral. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver alteraciones de la placa neuromuscular y las neuronas. Parálisis de primera neurona, síndrome motor de primera neurona. Esto es clarísimo. ¿Ya? El paciente va a tener una paresia, va a tener hiperreflexia y va a tener espasticidad. Este paciente que les había dicho que tiene una hemiplegia tiene paresia. Pero como tiene daño de la primera neurona, va a tener hiperreflexia y va a tener espasticidad, con escasa atrofia muscular. Tenemos un paciente que tiene una hemiparesia hiperreflexica y espástica, estamos hablando de una lesión de primera neurona, daño contralateral, ¿no es cierto? Si hay parálisis y daño en la primera neurona, también puede haber en la segunda neurona. Habrá parálisis, pero ya no es espástica, es flácida. Y ya no es hiperreflexica, sino hiporreflexica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Si yo tengo, y estos señores, por favor, doble resaltador, esto tienen que revisar. Parálisis hiperreflexica espástica, lesión de primera neurona. Parálisis flácida hiporreflexica, segunda neurona. Lesión de primera neurona, homolateral contralateral. Parálisis de segunda neurona, homolateral. Señores, una parálisis hiperreflexica espástica con lesión contralateral, primera neurona. La primera neurona nos da una parálisis, una paresia espástica. La segunda neurona, una parálisis o paresia flácida. En la lesión de la primera neurona, miren esta gráfica. Nunca se olviden, jóvenes, corteza se decruza a nivel de la protuberancia y te va a dar una lesión. ¿Qué característica tiene? Hipertonía, hiperreflexica y tiene reflejos patológicos. ¿Cuáles son los reflejos? Babinski y sus sucedáneos. ¿Cierto? Ya. Y la segunda neurona, ¿de dónde empieza? Muy bien. Tiene hipotonía, hiporreflexia. ¿Habrá Babinski? ¿Habrá sucedáneos de Babinski? No. Esta doble resaltador, cópienlo en la retina, en la parte posterior de su corteza occipital, en su memoria. ¿Cuándo vamos? No me puedo pasar 15 minutos, se acaba la luz. ¿Van 10? No. Ya, parálisis central, parálisis periférica. En ambos puede haber parálisis, lesión de primera, lesión de segunda. Pero en la lesión de primera, hipertonía, hiperreflexia, Babinski. En la segunda, lesión de segunda neurona, hay hipotonía, hiporreflexia, ¿no es cierto? Aquí hay un dato importante. Va a haber atrofia muscular cerebral. Cuando hay una lesión de segunda neurona, además de ser
paresia o parálisis. Hiporreflexia. O sea, flacidez o hipotonía, va a haber mayor compromiso de atrofia muscular cervical. Jóvenes, y en estos 6 minutos voy a tratar de describir esta. Vamos a hablar de la neurona motora inferior o segunda neurona. ¿Saben qué es la poliomielitis? Es una infección viral, felizmente erradicada a través de la vacuna. Pero la polio da daño a nivel de las neuronas en el asta anterior. Y la polio nos va a originar un daño de segunda neurona. Y tendremos un paciente con paresia, con flacidez, con hipotonía y con daño, ¿no?, severo en cuanto a atrofia. ¿De acuerdo? También hay una enfermedad que afecta a la raíz anterior, que se llama síndrome de Guillain-Barré o poliradiculoneuritis aguda. El Guillain-Barré es una forma muy importante, precede un cuadro febril, un cuadro viral. Y el paciente tiene una paresia que luego va a plejía, pero ascendente, de los pies hacia arriba. Es un paciente que tiene un cuadro viral y de repente no puede caminar, después no puede sentarse, después no puede echarse y va ascendiendo. El daño es del nervio periférico, raíz anterior, hasta tener un problema también de déficit respiratorio. Como es viral, a través de la plasmaferesis se puede limpiar y luego el organismo va a recuperar. Esta parálisis que le va a dar tendrá parálisis hipotónica, hiporreflexia, ¿no es cierto? Porque es de segunda neurona. Cuando el nervio periférico se inflama, cuando el nervio periférico se inflama, nos puede dar una polineuritis. ¿Cómo se va a manifestar la polineuritis? Generalmente dolor, y el paciente puede tener paresia, puede tener hipotonía y, en algún grado, compromiso de atrofia. Pero no solamente se puede afectar la segunda neurona en la asta anterior, en la raíz anterior o en el nervio periférico, sino también puede haber una afectación de la placa mioneural. Para que haya movimiento, ¿qué necesitamos? Impulso nervioso, una orden. Pero tiene que haber una comunicación. ¿Qué es lo que comunica el receptor del músculo con la terminación nerviosa? ¿Cómo se llama esa sustancia en la placa mioneural? Acetilcolina. Mueve el brazo, un jugador comienza a hacer su actividad porque todos los músculos están liberando su acetilcolina. Se estimula la placa mioneural y hay movimiento, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿qué pasaría si tenemos poca acetilcolina? Comenzamos a mover y de repente ya no hay movimiento. Usted puede tener toda la voluntad, toda la energía del mundo, toda la fuerza. Si no tienes acetilcolina, tu músculo no va a responder. Hay una enfermedad, y esto se los dejo, jóvenes, para que lo revisen, que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis tiene integridad de la primera neurona, integridad de la segunda neurona, pero hay un defecto. No hay acetilcolina suficiente disponible para hacer el efecto, ¿no?, del impulso nervioso se dé como resultante de la contracción muscular. Y son pacientes que de repente están conversando y de repente se les cierran los ojos, o están caminando y de repente se siente. Si usted camina una cuadra y se cansa, de repente puede estar cansado, pero si camina media cuadra y te cansa, si no puedes subir una escalera, algo está fallando. Puedes tener miastenia gravis, que se asocia a un tumor. Y finalmente, puedes tener toda la vía neurológica óptima, pero si tu músculo tiene un daño metabólico, congénito o adquirido, se daña el músculo, también puedes tener un trastorno motor que se traduzca en disminución de fuerza. Cuando no hay movimiento, ¿cómo se llama? Parálisis. Y cuando el movimiento tiene menos fuerza, una paresia, que puede ser variable, ¿no es cierto? ¿Está claro este esquema, jóvenes? ¿Todos tienen este esquemita?
hasta anterior. Rapidito, ¿cuántos minutos me quedan? Bueno, será un minuto tipo político, 5. Chicos, la poliomelitis anterior afecta a las astas anteriores. Me va a dar una parálisis asimétrica en las extremidades. Puede dar daño en segmentos cervicales, lumbares. El paciente tendrá arreflexia, atrofia muscular, no hay validez. Podemos sospechar en pacientes que tienen aparición de parálisis flácida, ausencia de reflejos tendinosos, atrofia muscular. Ustedes reconocen acá que hay parálisis flácida, ausencia de reflejos, atrofia muscular y es asimétrico. ¿Se da esto en niños o en adultos? Se da en niños. Entonces uno puede reconocer. Hay una lesión de segunda grado. Aquí sin ser muy atentos, la historia es bien característica, jóvenes. Había una vez una persona joven que tiene un cuadro viral y de repente nota que no puede caminar bien, no puede subir las escaleras y comienza a tener parálisis progresiva. ¿Qué pasa cuando ya no puedes caminar? Después sigue la parálisis, ya no puede respirar. Estos pacientes que hacen una parálisis progresiva ascendente, simétrica, que lleva a la dificultad respiratoria, pueden tener una radiculis, neuritis inflamatoria aguda. ¿Cómo se llama? Síndrome de Guillain-Barré. Patología inflamatoria desmielinizante que va a producir cambios inflamatorios degenerativos de las raíces nerviosas periféricas y craneales. Da una parálisis flácida, ascendente y simétrica. La diferencia entre la polio y esta radículo neuritis inflamatoria, la polio es simétrico o asimétrico, es asimétrico y no es ascendente. Esta es ascendente simétrico. Empiezas con la parálisis, aparece de los miembros inferiores, luego del tronco, luego de los superiores, y estos pacientes para su recuperación requieren ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Parestesias, manos y pies, dolor moderado, reflejos muy disminuidos, arreflexia, compromiso de pares craneales también sí. El cuadro de la inflamación polirradicular es severa. Miastenia gravis. Es un paciente en la cual los anticuerpos bloquean los receptores de acetilcolina en la placa mioneural. Son pacientes que tienen enfermedad de debilidad muscular severa. Si no hay acetilcolina en los músculos oculomotores, habrá diplopía, habrá disfagia, el paciente tendrá tosis, debilidad facial al masticar y al hablar, dificultad para peinarse, sostener los brazos por encima de los hombros, caídas frecuentes. La historia es así: el paciente viene por cansancio, no puedo mantener los ojos abiertos, no puedo peinarme, no puedo caminar. Algo está pasando, tiene un trastorno motor. ¿De acuerdo? Entonces, este es un paciente que puede tener, sobre todo, miastenia gravis, diplopía, disfagia, tosis, debilidad facial al masticar o al hablar, dificultad para peinarse, sostener los brazos, percepción y reflejos conservados. Finalmente, la debilidad puede ser una enfermedad muscular. Clínicamente, los pacientes con miopatías pueden tener debilidad proximal y simétrica. Hay elevación de enzimas musculares y las pruebas de electromiografía revelan el daño, no a nivel de nervios, sino a nivel de músculo. Hay un patrón miopático. A una de sus compañeritas me preguntó el síndrome de capilaridad. En el síndrome de capilaridad hay fundamentalmente disminución de la dopamina, hay temblor, hay rigidez, hay rueda dentada. ¿No es cierto? Bien, ¿cómo se cumplió con ustedes? Quédense con este concepto. Cualquier factor puede dañarme la primera neurona. ¿Qué me da? Parálisis o paresia hiperreflexica con espasticidad. Y la lesión es, ya, la segunda neurona me da una parálisis con hipotonía flácida homolateral. ¿Cierto? Ya. Pero hay dos partecitas que hemos aprendido. También se puede dañar la placa mioneural y también se puede dañar el músculo.
En la lesión de segunda neurona jóvenes, revisen bien, hasta anterior polio, parálisis de miembros inferiores o superiores asimétricos. El Guillain-Barré, ¿cuál es la característica? Es una enfermedad viral que va, llega a comprometer miembros músculo respiratorio. El paciente requiere ventilación mecánica. Como es viral puede recuperarse, pero tienes que reconocerlo. ¿Cómo es la miastenia grave? Es un paciente que, como no tiene acetilcolina en el músculo, se cansa rápidamente. No puede mantener los ojos. Se está peinando y se cansa. Comienza a caminar y se cansa. ¿No es cierto? Este es un paciente que requiere medicación especial, ¿no? La piridoximina, que evita que se deteriore la acetilcolina y el paciente puede mantenerse. Se asocia a timoma. Y finalmente, si usted es un paciente que tiene atrofia muscular, tiene debilidad, tiene violación de enzimas y tiene una electromiografía con patrón miopático, generalmente pensamos que puede tener una miopatía. La causa de miopatía adquirida más frecuente es el uso de estatinas. La torvastatina, rosuvastatina puede dar miopatía inflamatoria secundaria al uso de medicamentos. Jóvenes, mi reconocimiento, por tanto, estoicismo, vamos a jugar todos. Gracias.